¿Todos los derechos humanos son iguales ante la ley? Los derechos humanos no surgieron como un todo de una vez y para siempre. Hubo un primer reconocimiento a los derechos civiles y políticos, también llamados individuales o de primera generación. Entre estos se destacan el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a participar de la vida política, elegir y ser elegido, entre otros. Con el siglo XX y sus consecuencias, surge una segunda generación de derechos, conocidos como sociales, culturales y económicos, consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Son estos derechos, que comprenden la salud, la educación, la alimentación, el trabajo y la vivienda, tan exigibles como los derechos individuales? ¿Son incompatibles unos con otros? ¿Qué distancia existe entre tener derecho a la vivienda y a la salud y tener vivienda y salud? Aquí comienza el segundo capítulo de Rotas Cadenas, de la noble igualdad a los valores y derechos para ser humanos. Los derechos que proclaman los tratados internacionales no son todos del mismo tipo. Dentro de los derechos humanos se pueden diferenciar los derechos civiles, que están relacionados con los derechos individuales, como el derecho a la vida, la igualdad, la libertad de pensamiento, de religión y otros. Y los derechos políticos, que implican la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos de Estado, eligiendo o tomando parte del gobierno. A estas dos primeras series de derechos deben agregarse los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados de segunda generación, incorporados en el año 1966. Durante el siglo pasado se decía, bueno, los derechos sociales, económicos, culturales, son en alguna medida opuestos a los derechos individuales, ¿no? Se planteaba como una opción libertad o pan. Hoy día se contempla un concepto globalizado de derechos humanos, es decir, que no puede haber derechos individuales sin derechos sociales y viceversa. La razón es bastante sencilla, ¿no? Si a alguien le dan libertad y no le dan pan, va a usar la libertad para pedir el pan o exigirlo, y le van a tener que dar el pan o le van a tener que sacar la libertad. Viceversa, si alguien está repartiendo el pan pero no hay libertad para controlarlo, finalmente se va a quedar con todo el pan o se lo va a repartir entre los amigos. Los seres humanos viven en contextos concretos, bajo condiciones concretas. Y es en este contexto y bajo estas condiciones que los derechos humanos se deben cristalizar, trascendiendo de este modo el plano meramente formal. Los derechos civiles y políticos tienen una historia muy larga. Vienen desde la declaración, desde 1776, con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Pero los derechos económicos, sociales y culturales son más nuevos. El problema que tienen es que se está empezando ahora a buscar las formas de que sean judicializables. La respuesta
judicial, tribunalicia, en ese momento debe ser imponerle a los otros poderes del Estado que realicen algo dentro de lo que es discutible razonablemente en el plano político. La decisión concreta es eminentemente política, pero lo que no puede es no hacer nada, lo que no puede es dejar de hacer directamente. Ahora, si es el programa A, el programa B, el programa C, si lo va a hacer en un año y medio, 2 años, si lo va a hacer privadamente, públicamente, etcétera, eso es decisión política, ¿no? Ahí no se puede entrar. La práctica muestra que las diferentes categorías de derechos humanos no se han desarrollado de igual manera. Comparado a los derechos civiles y políticos, las categorías de derechos económicos, sociales y culturales están menos desarrolladas. Los derechos individuales, su realización es bastante sencilla, porque lo que le impone al Estado son prohibiciones. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer, bueno, no puede meterse en mi casa, no puede matarme, no puede privarme de libertad. Es decir, le impone omisiones al Estado. Cuando surge la segunda generación de derechos, los derechos económicos, sociales, culturales, ahí surgen dificultades, porque la realización de esos derechos le impone al Estado acciones. Estos derechos no se realizan cuando el Estado deja de hacer algo, sino que para realizarlos el Estado debe hacer algo. Esto plantea algunos problemas. El primer problema es si son derechos exigibles. Y sí, son exigibles porque si no es exigible no es un derecho. Últimamente, se han llevado a cabo esfuerzos para fortalecer la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales mediante una aclaración más detallada de su contenido normativo y mediante la especificación de la naturaleza y contenido de las obligaciones del Estado. Muchas veces, cuando se habla de derechos humanos, se habla, por ejemplo, del derecho a la propiedad, como sucedió durante la etapa a partir del 2001, cuando el Estado autorizó a los bancos a quedarse con los ahorros de la gente, y acá hubo una fuerte actuación de la justicia a través de la acción de amparo que llevó a que los propios tribunales internos dieran una respuesta satisfactoria. Por eso es que no terminó siendo un caso internacional. En otros casos, bueno, lo que hace al derecho a la vivienda digna, al derecho de los trabajadores, al derecho a la libertad sindical, al derecho a la educación, bueno, son derechos que hoy están en la agenda de las prioridades del Estado argentino. Toda la problemática de estos derechos está atravesada por el tema de la redistribución equitativa de la riqueza. La mayoría son los pobres. La minoría es la que tiene todo el poder económico, toda la acumulación de la riqueza. Y no hay condena para eso, y debería haberla. Y en eso es lo que se tiene que avanzar. Una gran influencia en esta problemática la tuvo siempre el orden económico internacional. Es tan fuerte la demanda de las políticas económicas internacionales neoliberales que no les deja margen para responder a las demandas de la ciudadanía. Lo que se pretende con ese llamado Estado es la ausencia del Estado. Me voy, dice el Estado, entonces que pase lo que Dios quiera. Y bueno, restablezco una situación anterior a la existencia del Estado. Dejo que la gente se mate, lo cual es una ideología que proviene del siglo XIX, ¿no? Es Spencer que dice, bueno, la gente tiene que luchar porque entonces el más fuerte sobrevive y los otros, bueno, se mueren, claro. Y como sobrevive el más fuerte, la raza se mantiene superior, ¿no? Selección natural por la lucha. Por definición, los derechos humanos son inalienables, inviolables, obligatorios, pero también indivisibles. Esto es, si se suprime alguno de ellos, se pone en peligro la vigencia del resto de los mismos. Los derechos económicos, sociales y culturales requieren de la acción del Estado para su cumplimiento, lo que supone la aplicación de políticas públicas que apunten a una mejor distribución de la riqueza, para garantizar el acceso a la vivienda, la salud, la educación, el alimento y el trabajo por parte de la población.